Bueno, chicos, el otro día al final de la clase les introduje un tema nuevo, que es lo que nos falta conocer para poder caracterizar al menos la parte eléctrica de los materiales, que es los materiales conductores, y los caracterizábamos, vimos que, no, que con equilibrio electrónico pueden tener campos en su interior, redistribuyen las cargas, son superficies equipotenciales, caracterizamos su comportamiento, y ahora empezamos a caracterizar el comportamiento de materiales que no tienen cargas libres capaces de moverse, pero que sin embargo su presencia altera el campo eléctrico en la región. Entonces, un material dieléctrico ideal vamos a suponer que no contiene cargas libres y es por lo tanto un aislante. Y que en presencia de un campo eléctrico produce una redistribución pero de cargas ligadas. Es decir, que terminan en nuestro modelo generando una especie de carga, pero no carga que se puede mover a través del material dieléctrico, sino que es una redistribución de lo que serían sus dipolos. Por eso las llamamos ligadas, porque no son cargas que se van a desplazar, como en el caso de los conductores, sino que va a ser un reacomodo de cómo están ordenados sus átomos o moléculas. Y habíamos visto que teníamos dos opciones para lograr esas cargas ligadas. Una de las opciones era tener un material que estaba compuesto de moléculas polares, y el ejemplo típico siempre es el agua, y se llaman polares porque tienen un momento dipolar, es decir, la distribución de cargas negativas está levemente desplazada respecto de las positivas, y se le asocia un momento dipolar. Y ahí recordamos lo que vinimos viendo de dipolos, lo habíamos recordado en una clase anterior, era que un dipolo le caracterizamos por un vector momento dipolar, cuyo módulo era el producto de las cargas por la distancia entre las cargas, y cuya dirección y sentido era desde la carga negativa hacia las cargas positivas. En el dibujo de la molécula de agua lo estamos tratando de representar por esta flecha azul, bien, de las cargas negativas a las positivas. Bueno, esa era una opción, y teníamos otra opción que era trabajar con las moléculas que no presentan esta característica, que son las moléculas no polares o los átomos. En este caso lo que decimos es, por ejemplo, esta molécula, que si nosotros quisiéramos pensar en un momento dipolar, con esta definición de Q por la distancia, y que un vector y que apunte en la dirección de la carga negativa a la positiva, aquí tendríamos que pensar que tenemos en realidad como dos dipolos superpuestos, con un momento dipolar que en un caso apunta hacia la izquierda y en el otro caso lo podemos suponer que está a la derecha, de igual módulo, así que cuando lo sumamos nos termina dando cero. O sea, esta molécula tiene simetría y no tenemos un momento dipolar neto. Y los átomos, obviamente que no. Entonces, nos podemos que preguntar cómo es que este tipo de moléculas o los átomos pueden finalmente generar una distribución de cargas ligadas. ¿Cómo se van a comportar si uno aplica un campo eléctrico? Si en ambos casos, si no está el campo eléctrico, no tengo esa distribución de cargas ligadas, o sea, no tengo esas cargas de polarización, pero en presencia de un campo eléctrico la voy a obtener. Y bueno, para recordar cómo uno explica la existencia de esa distribución, tenemos que recordar que si hay un momento dipolar, o sea, se da una molécula, ese momento dipolar en presencia de un campo va a sufrir un torque, y eso lo estuvimos viendo ya varias clases y lo repasamos el otro día, y dijimos que también está para hacer problemas en la práctica. Ese torque va a tender a alinear a la molécula con el campo, o sea, el momento dipolar de la molécula, o el átomo si se polariza con el campo eléctrico aplicado, y tiene dos posiciones de equilibrio, o sea, dos posiciones en las que el torque se anula, que son cuando justamente está alineado paralelo o cuando está antiparalelo al campo. Y la condición paralelo es la que genera un equilibrio estable. La otra cosa que vimos es que ese equilibrio estable también lo podemos caracterizar a través de una energía asociada al dipolo en presencia de un campo eléctrico, cuyo mínimo también se da en la posición de equilibrio estable, que es la del momento dipolar apuntando en la dirección del campo. La otra posición de equilibrio que corresponde al momento dipolar apuntando en el sentido contrario al campo,
en la misma dirección, esa es inestable y nos da un máximo de energía. Bien, que correspondería a que este producto escalar nos dé un máximo. Tratando de contestar cómo es que esos materiales generan la carga de polarización o alteran el campo en la región en la que están, tenemos que empezar a imaginarnos. Entonces, el primer caso es pensar, empezamos acá, sin campo, por ejemplo, las moléculas de agua o alguna molécula polar podrían estar distribuidas al azar, o sea, sus momentos dipolares apuntando en cualquier dirección y sentido. Con esa distribución de momentos dipolares al azar, cuando uno suma el momento dipolar total de la muestra, nos termina dando 0, o sea que en promedio esta muestra no está polarizada. Cuando lo pensamos en las moléculas no polares o en los átomos, tampoco vemos polarización, es este el mismo dibujito que veíamos antes, y acá pusimos una esferita para representar al átomo, pero cuando aplicamos un campo eléctrico, en el caso de las moléculas polares, van a orientar sus momentos dipolares eléctricos, o sea, siguiendo la dirección del campo. Como recuerden que esto, momento dipolar, era de la carga negativa hacia la positiva, lo orientan en la dirección del campo, con del sentido del campo, de modo de alcanzar su menor energía, es decir, estar en una posición de equilibrio estable, o sea, torque cero y menor energía. Y cuando estamos en las que no son polares, bueno, acá pregunta por qué se alinean, lo que nos puede ocurrir es un desplazamiento relativo de las cargas negativas respecto de las positivas, de modo que terminemos viendo que, por ejemplo, cuando miramos esta, tenemos un exceso de cargas negativas en la izquierda y un exceso de cargas positivas en la derecha, generando un pequeño momento dipolar. Y lo mismo para los átomos, un desplazamiento de la nube electrónica, que es muy pequeño, o sea, estos momentos dipolares en general son muy pequeños, pero como tenemos muchas moléculas o átomos para constituir un material, terminamos viendo un efecto macroscópico. Nosotros no vamos a analizar desde el punto de vista microscópico, porque el problema es complejo, intentar sumar infinitos momentos. Lo vamos a hacer a través de campos que tienen una visión macroscópica de lo que está ocurriendo. El otro día también dijimos que ya sea porque las moléculas son polares y se reacomodan, o no son polares, o sea, son polares y reacomodan sus momentos para que queden en la dirección y sentido del campo, o no son polares y el campo las polariza, y dejando en consecuencia un momento también en la dirección y sentido del campo, eso termina generando en ambos casos esta configuración. En esta configuración uno podría mirar las superficies del dieléctrico y entonces ver que se ve como si existiese una densidad de carga de polarización en esas superficies. Y esas cargas claramente no pueden moverse a través del dieléctrico, pero por eso las llamamos ligadas. Perfecto, entonces sabemos cómo podemos polarizar la materia y cómo se producen esas distribuciones de cargas ligadas. También puede ser que el material no se polarice en forma uniforme y esas distribuciones de cargas ligadas finalmente terminen ocurriendo también en el volumen del material. Nosotros vamos a considerar el caso más sencillo en que es uniforme la polarización, pero también puede ocurrirles que esto ocurra en regiones del material y tengamos una densidad de carga de polarización volumétrica, no solo las polarizaciones que están en la superficie. Para poder caracterizar esto, habíamos definido un nuevo campo vectorial, que lo llamamos campo de polarización, que era el momento dipolar por unidad de volumen. Es decir, nosotros tomado una región, por unidad de volumen tenemos una cierta cantidad de momentos dipolares relacionados con las moléculas o átomos que constituyen esa región, sean estos inducidos por la presencia del campo eléctrico o reorientados por la presencia del campo eléctrico. Vamos a tener en cada región una cierta cantidad de momentos dipolares que sumados nos dan la polarización, que es justamente el movimiento dipolar por unidad de volumen. Este dibujito lo van a ver bastante seguido porque uno pone, estos serían las placas de un capacitor, cargado positivo y negativo, positivo a la izquierda y negativo a la derecha,
Y el objetivo generalmente es ponerlo así, es para que uno se imagine cómo experimentalmente puede lograr un campo uniforme en el interior. El campo de polarización es un campo que por su origen, por su definición, apunta en la misma dirección que el campo eléctrico, pero en este caso está definido que apunte desde las cargas negativas hacia las positivas. ¿Sí? Porque en realidad, si lo pensamos como habíamos estado trabajando, cuando vimos los materiales metálicos, podríamos pensar también, pero en ese caso nosotros habíamos pensado que la distribución de cargas en un material conductor llevaba un campo en el interior que reducía al punto de anular el campo externo, y lo dibujábamos al revés, el campo interno. Acá también podríamos tomar esa opción y dibujar un campo interno que va a reducir al campo externo que orienta a los dipolos, pero en lugar de tomar ese camino para describirlo, lo hacemos a través de los momentos dipolares. Entonces, al hacerlo a través de los momentos dipolares y sumar todos los momentos dipolares y definir este campo de polarización como el momento dipolar por unidad de volumen, tenemos que darle la dirección del momento dipolar. Y sentido, ¿no? Yo se me va a escapar muchísimo en el común abuso del lenguaje que decir dirección y estar hablando también del sentido. Si alguno no me corrijo y ustedes no me entienden, frénenme y pregúntenme de qué estoy hablando para no marearlos. Entonces, ya sabemos que en el campo de polarización lo que nos queda es ver cómo calculamos la relación entre ese campo de polarización y sus fuentes, que son, en este caso, serían las densidades de carga de polarización, y ver cómo lo puedo escribir. Tengo que encontrar relaciones de ese campo de polarización, tanto con las fuentes como con los otros campos que van a existir dentro del dieléctrico. Por ahora, los otros campos solo engloba el campo eléctrico, pero vamos a ver que vamos a definir un nuevo campo más que nos va a facilitar las cuentas. El camino para encontrar la relación entre el campo de polarización y sus cargas, sus fuentes, puede ser dos. Uno podría volver a lo que era el momento dipolar de un dipolo, que lo calculamos unas clases anteriores, creo que hace 2 clases, y decir, bueno, integro esa expresión en un volumen, y ahí se puede llegar a las mismas relaciones que voy a llegar hoy. Eso es más formal, queda más claro de dónde salen, incluye también a los casos de que no se polarice en forma uniforme, pero tenía un poquito más de matemática, no muy compleja, pero el no muy compleja es relativo a dónde estén ustedes, porque si no han hecho análisis 2 o están haciendo, tengo que usar bastante los operadores, a la divergencia, tengo que hacer unas cuentitas que por ahí termino mareándolos, porque ustedes creo que esas partes las van a terminar, o sea, ya les metí bastante el gradiente, creo que no estaría bueno que meta temas del final de análisis 2, o sea, de la divergencia y el rotor tanto. Por eso me pareció seguir mejor otro camino, que es un poquito más intuitivo, y que nos va a dejar entender también la relación, pero con un poquito menos de herramientas matemáticas. Entonces, sumar el potencial de dipolos para caracterizar un material dieléctrico polarizado es una opción para encontrar la misma relación que voy a obtener ahora, pero con argumentos un poco más intuitivos. Entonces lo que vamos a suponer que esto es un pequeño tubito que arranca en la cara de la densidad de carga negativa, o sea, el campo eléctrico estaría apuntando de izquierda a derecha, y entonces este vector que estamos dibujando acá representa el vector polarización, que va desde las cargas de polarización negativas hacia las positivas. Y estas son las superficies donde donde finalmente me queda una distribución de cargas, densidades de cargas superficiales de polarización negativa y positiva. Entonces, nosotros podemos decir que el módulo del momento dipolar en el volumen del elemento que hemos elegido en esta región, elemento longitudinal, lo puedo escribir como la polarización por el volumen. Si supongo uniformemente polarizado, lo puedo escribir así: agarro el momento dipolar por unidad de volumen, lo multiplico por el volumen,
y eso me va a dar el módulo del momento dipolar que corresponde a este tubito de dieléctrico. Y el volumen obviamente lo puedo poner como el área de la sección transversal por D, que sería el largo del tubito. Pero además, si esto está representando un momento dipolar de ese tubito, yo lo podría poner como la carga de polarización que tengo en los extremos por la distancia que los separa. O sea, si es un momento dipolar, lo tengo que poder escribir como la carga de polarización por la distancia. Entonces, de ahí puedo despejar una relación que puede existir entre la carga de polarización que tengo en las superficies, en los extremos del tubo, y el área de ese tubo. Esta carga de polarización dividido el área no es otra cosa que la densidad de cargas de polarización. Así que ahí podría estar asociando el módulo del vector polarización con la densidad de carga de polarización. El siguiente paso es pensar en el caso de que la superficie no termine tan plana, o sea que el vector polarización no llegue a la otra superficie con una perpendicular, sino que llegue con un cierto ángulo. Entonces yo puedo reescribir miremos primero la densidad de cargas de polarización, como la carga de polarización que tengo en esta superficie, o sea, la densidad, divido la carga de polarización en la superficie, pero esta vez por el área prima. Entonces, lo que propongo es que esa área prima, en realidad, yo la puedo relacionar con el área que tengo cuando corto perpendicular al vector de polarización, escribiéndola como A' coseno de tita. Entonces reemplazo A' y me queda como A sobre coseno de tita, y me queda escrito como la carga de polarización sobre el área por el coseno de tita, pero la carga de polarización sobre el área yo la puedo reescribir como el vector polarización. Entonces la densidad de carga de polarización, en un caso más general en que el vector de polarización forma un cierto ángulo con la superficie, lo puedo escribir como P coseno de tita. Entonces yo en realidad P coseno de tita lo puedo poner como P escalar N, donde N sería la normal en el punto donde estoy haciendo la cuenta. Esto sería N. Entonces, escrito así, yo puedo pensar que el vector polarización está divergiendo desde cargas negativas, y que esa idea la podemos extender inclusive al caso de que no sea uniforme la polarización, o sea, puedo pensarlo en regiones acotadas, no de extremo a extremo del dieléctrico, sino en el interior, y en esa cosa puedo establecer una ley de Gauss que relacione la divergencia del campo de polarización con la carga de polarización, y esa ley de Gauss nos queda que el flujo del campo de polarización es menos la carga de polarización, que encierra la superficie en la que estoy calculando el flujo. O sea, estoy planteando una nueva ley de Gauss, pero esta vez para el campo de polarización, que relaciona el campo con su fuente. El signo negativo, van a ver que también les aparecería acá, porque tiene que ver con que este flujo está relacionado con que el vector polarización diverge desde cargas negativas. Bien, por la definición de la dirección del vector de polarización. Esto está diciéndonos lo mismo, porque fíjense que si nosotros aplicamos esta relación a esto, nosotros diríamos la normal y el vector polarización en este punto apuntan en la misma dirección, el producto escalar nos da positivo, nos da el módulo de P, y eso es coincidente con que esa superficie tiene una densidad de carga de polarización positiva. Y si lo hacemos acá, en la normal apunta en sentido contrario, y el producto escalar nos da negativo, y eso nos está dando ese signo que esa superficie tiene una densidad de carga de polarización negativa. Es decir, esta expresión nos permite relacionar en estos casos, o podemos utilizar esta integral y hacer lo mismo que hacíamos con Gauss para el campo eléctrico, hacerlo para el campo de polarización, recordando que eso tiene un signo menos. La carga de polarización, en realidad la estás interpretando a través de este dibujito, el que yo les mostré hace un rato. A ver si me deja volver para atrás. Sí, tendría que dejarlo. Este que les dije acá. ¿Ven? La carga de polarización estaría relacionada con esa carga que parece estar en las superficies externas del dieléctrico, en los extremos del dieléctrico, o si esto lo consideran como un pedazo de dieléctrico que no está polarizado uniformemente,
van a ver que en determinadas regiones van a tener un exceso o de cargas negativas o de cargas positivas y van a pensar en que hay una densidad de carga de polarización. Pero es un efecto. En realidad cuando hacen el tratamiento, tal vez lo vean en electro, está en los libros más para electro, está, cuando hacen el tratamiento mirando desde la idea de potencial de un dipolo, se ve más claro que tanto las cargas de polarizaciones, en este caso superficiales, porque es el modelo más sencillito, o en el caso de cargas o volumétricas para el modelo un poco más complejo, que no sea uniforme, son en realidad definiciones que hacemos a partir de sumar a los momentos, integrar los momentos dipolares y calcular el campo eléctrico que generan todos los momentos dipolares, calcular el potencial eléctrico generado por todos los momentos dipolares que nos termina dando dos términos que tienen el efecto equivalente a que existe una carga de polarización en la superficie y que existe una en el interior. Acá nosotros lo estamos viendo más con los dedos, entonces lo interpretamos a partir de este dibujo. Pero tiene que ver con esto de que al final en algunas regiones nos va a quedar, por más de que sea neutro y las cargas no se puedan mover, nos va a quedar como si existiera una densidad de carga. Claro, perdón que me meta. Sí, sí. El detalle acá es que el material es neutro, ¿sí? Y justamente de dónde salen esas cargas es que en realidad se está redistribuyendo su distribución de cargas de los dipolos, ahí como muestra la figura, y se orientan de tal forma de que pareciera que tuviese su propio campo o lo definimos como un momento dipolar. Pero el material es neutro, eso tal vez es lo más... Claro, y las cargas en realidad nunca se mueven mucho más allá de la posición en la que están las moléculas. O sea, las moléculas se acomodan un poquito, pero no es como en los metales, o sea, en los conductores, que hay un movimiento de electrones en una dirección contraria al campo, en la dirección y sentido contrario al campo, y uno termina viendo una distribución de cargas que es verdadera, que son cargas no ligadas que terminan ubicadas en otras superficies. Acá lo que vemos es un efecto. ¿Sí? Las cargas estas no pueden moverse a través de todo el material, y el material es neutro. Fíjense que si uno aplica esta expresión poniendo una gaussiana en esta relación, en esta región, y asumiendo que afuera no hay polarización porque no hay, o sea, asumiendo que, la aplicamos acá, asumiendo que afuera no tenemos material polarizado, nos queda esta relación que tenemos acá, o sea, se puede llegar de acá a acá. Ahora igual lo vamos a ver todo y se va a entender un poquito mejor. Ahí siguen las preguntas, no sé si quieres seguir con las preguntas. Sí, ahí no sé si entendí bien en un momento, eso ya lo expliqué, ¿no? De la divergencia de carga negativa. No. Entiendo, o sea que la carga de polarización es la magnitud de la carga de cada uno de los componentes del dipolo molecular. Las cargas de polarización sería la magnitud de la carga que nosotros le asociamos a ese campo de polarización. O sea, no sé si llegamos o sea, porque tenemos que pensar que ese campo de polarización está constituido por los momentos dipolares de todas las moléculas o átomos. Entonces están relacionadas las cargas de los dipolitos elementales con estas densidades de carga de polarización. Están relacionadas. Bien, entonces, vamos a hacer un recuento para definir un nuevo campo que nos va a simplificar bastante la vida, que en este lugar nos estamos apartando de los enfoques que van a ver en los libros de física general, como el Searle, el Serway. También en este punto es donde nos apartamos un poco. Estamos tomando más un enfoque más orientado a física, alumnos de física, digamos, con los campos que se utilizan en física, nosotros, en electromagnetismo, para caracterizar los medios dieléctricos. Entonces, tenemos el campo de polarización y su ley de Gauss. Tenemos el campo eléctrico y su ley de Gauss, pero ahora tenemos que remirar a la integral de flujo del campo eléctrico, porque el campo eléctrico tiene como fuentes las cargas, todas las cargas, o sea que tiene como fuentes, cuando yo encierro una región, las cargas ligadas, libres, y las cargas de polarización, las cargas ligadas. Sí, la L de libre y ligada no estaría ayudando, ¿no?
Mala idea, podría haberle puesto la F de free y tenemos menos lío. Y sí, es un problema. Justo ligada a libre, a los ingleses les funciona bárbaro, pero justo a nosotros no. Sí. Pero bueno, acá lo que estamos suponiendo es que el campo eléctrico tiene como fuentes no solo las cargas libres ahora, sino también las cargas de polarización. Si yo tuviera que poner una gaussiana para calcular el campo eléctrico y encierro tanto el conductor como el dieléctrico, y voy a tener que tener en cuenta que ese flujo va a tener que tener en cuenta tanto las líneas de campo que entregan las cargas eléctricas libres que tengo en la superficie del conductor, más las líneas de campo que corresponden a material polarizado. Entonces, el campo eléctrico tiene como fuentes tanto las cargas libres como las cargas de polarización. ¿Bien? Y las cargas de polarización son justamente lo que no conocemos, generalmente, lo que hay que caracterizar. Así que, normalmente, en presencia de un dieléctrico, no vamos a partir directo por estas leyes, sino que vamos a seguir un poquito más y vamos a encontrar un vector que nos ayude. Entonces, vamos a reescribir esta expresión. Fíjense, tomo la expresión de la ley de Gauss para el campo eléctrico, paso el epsilon 0, multiplicando, y reescribo a esta carga de polarización como menos la integral de flujo del campo de polarización. Y luego paso sumando el flujo del campo de polarización. Puedo juntar estas dos integrales y me queda que la integral de epsilon 0e más la polarización, escalada del diferencial del área, nos da la carga libre. A esto, epsilon 0e más la polarización, lo vamos a llamar vector desplazamiento. Es un nuevo campo vectorial que lo vamos a llamar campo de desplazamiento. Entonces, el campo de desplazamiento D va a tener una ley de Gauss, en la cual su fuente va a ser la carga libre. Entonces, ese campo de desplazamiento va a ser el que me va a ayudar a mí a resolver los problemas con dieléctricos, porque en general lo que uno controla desde afuera son las cargas libres. O sea, si yo cargo un capacitor, lo que yo sé es la carga libre que le pude haber entregado, o sea, puedo estimar esa carga libre, y a partir de ahí yo puedo encontrar el campo eléctrico y el de polarización, sabiendo cómo resolver la integral de flujo del campo de desplazamiento. Eso ahora lo vamos a hacer, y se van a dar cuenta a qué me refiero. Por lo pronto, vemos que el campo de polarización que introdujimos, y la idea de que el campo eléctrico tiene como fuente todas las cargas eléctricas, sean estas libres o de polarización, se llega a que puede existir un campo llamado campo de desplazamiento, cuyo flujo está directamente relacionado con las cargas libres, o cargas verdaderas. En algún libro por ahí les dicen cargas verdaderas. Entonces, estas tres leyes, que las llamaremos en forma general ley de Gauss, para cada campo, relacionan los campos con sus fuentes. Pero para poder aplicarlas debemos saber un poco más acerca de las propiedades eléctricas que tiene el dieléctrico, y cómo estas propiedades relacionan los distintos campos. Es decir, tenemos que encontrar relaciones entre D, E y P, y D, E y P, que nos permitan pasar de un campo a otro. Pero esas relaciones son las que caracterizan el comportamiento eléctrico del material que voy a estudiar. Se llaman ecuaciones constitutivas. El caso más sencillo que podemos tener son los dieléctricos lineales, y en ese caso nos vamos a quedar en el caso de dieléctricos en esta materia. Después se puede ir complejizando, pero nosotros nos vamos a quedar con dieléctricos lineales. Lineales porque hay una relación de proporcionalidad lineal entre el campo de desplazamiento y el campo eléctrico, o el campo de polarización y el campo eléctrico. Vamos a definir que D es epsilon por E, y epsilon es la permitividad del medio. Epsilon es la permitividad del medio. Y el vector polarización es epsilon 0 por, creo que se llama chi, esa letra griega, y es la susceptibilidad eléctrica, ¿bien? Entonces, hay una relación de proporcionalidad donde aparecen unas constantes por E. Este es el caso más sencillo. Suponemos que en todas las direcciones el material se comporta eléctricamente igual, entonces le puedo pensar que epsilon, o la susceptibilidad, que la permitividad o la susceptibilidad de ese medio son constantes. Cuando no se supone eso, tenemos que empezar a ver cómo son funciones de las coordenadas, por ejemplo, que es una opción, o
funciones mismas del campo eléctrico que estamos aplicando, y esos materiales son cada vez más complejos. Describen materiales más reales, pero un poquito más complejos. Nosotros nos vamos a quedar al menos con que epsilon, con la permitividad y la susceptibilidad son constantes. Entonces los materiales son dieléctricos lineales y los campos mantienen una relación de proporcionalidad. Si usamos la definición de D, podemos reemplazar en esa definición, que D es epsilon por E, reemplazar al vector de polarización por epsilon 0, la susceptibilidad por E, y cuando reacodamos llegamos a la conclusión de que la permitividad del medio está relacionada directamente con la susceptibilidad. O sea que epsilon es epsilon 0 por 1 más la susceptibilidad. Pero esto nos va a permitir definir la constante dieléctrica como la permitividad relativa, que es la permitividad del medio relacionada a la de vacío, y si la despejamos de acá va a ser 1 más la susceptibilidad. Si estas relaciones de acá no se las acuerdan, cómo llegar a esta de acá o esta, no se preocupen, porque uno va a la relación de proporcionalidad y a la definición de D y las vuelve a obtener fácilmente. Lo importante es que sepan quién es la constante dieléctrica. Es la permitividad relativa a la del vacío, o sea, es la permitividad del medio dividida la permitividad del vacío. O sea que es una constante sin dimensiones. Y nos podemos preguntar algo, ¿cuánto vale el campo de desplazamiento y la polarización en el vacío? Para ver cuánto entendimos acá con estas relaciones. ¿Qué opinan? En el vacío, ¿cuánto valdrá D y cuánto valdrá P? Ahí te pusieron, ¿valen lo mismo? ¿Quiénes? Un poco más de específica. Ahí puso en el vacío D igual a E. ¿Vos pensás? ¿Qué tendríamos que usar en el... ¿Qué permitividad tenemos que usar en el vacío? Epsilon 0. Entonces, si vamos a la relación entre D y E, ¿cómo nos quedaría? Tenemos que usar epsilon 0, D es epsilon 0 por E. Perfecto, entonces no vale lo mismo, sino que ahora tenemos que recordar que cuando estamos en el vacío, simplemente D es epsilon 0 por E. ¿Y P cuánto nos daría en el vacío? Bueno, un medio que no presenta características dieléctricas y lo podemos caracterizar con epsilon 0. Y ahí me preguntan, ¿cuál es el valor de chi en el vacío? P igual a D, no sería. ¿Cuál es el valor de chi en el vacío? Miremos esta relación de acá, ¿qué opinan? Bueno, está asociada a la última pregunta que hiciste, ¿cuánto vale P? ¿Vale menos 1? Claro, sí, cuando saben cuánto vale chi, saben cuánto vale P. Pero igual hay un chico respondió antes, Agustín Álvarez. Pero después Agustín Álvarez contestó que vale 0. Fíjense en que pero después puso P igual 0. menos 1. No, después pone que... puso P igual a menos 1, no, ahí la metimos la pata. P vale 0, pero fíjense en acá, si yo reemplazo en la constante dieléctrica epsilon 0, ¿sí? Porque estaríamos en el vacío, la permitividad del medio sería la del vacío, entonces nos quedaría 1, la constante dieléctrica. Esto nos tiene que dar 1, entonces chi tiene que dar 0. Bien, reemplazamos el 0 acá y nos lleva a que la polarización es 0. Así que en el vacío no tenemos medio para polarizar, ¿bien? O en un material que no se polariza notablemente, podemos asumir que la constante dieléctrica es casi 1, podemos asumir la misma idea y asumimos que chi es casi 0. Claro, podría haber salido intuitivamente, o sea, Sí, también. como dijiste, en el vacío no hay ninguna molécula ahí que puedas orientar ni nada, no hay motivo para que aparezcan dipolos. O de las relaciones o de las expresiones se daban cuenta, porque la del vacío es como que intuitivamente nos da, no hay nadie a quien polarizar, no tiene que haber momento dipolar porque no hay nadie que pueda generar un momento dipolar. Y entonces P es 0 y de estas relaciones nos queda que D es epsilon por E, epsilon 0 por E. Pero si tenemos un material que se comporta, que tiene las mismas, o sea que le asignamos un epsilon 0, como podría ser el aire, y bueno, ahí tendríamos que ver que también la polarización nos va a dar 0. Bueno, también es un abuso del lenguaje decir que un vector es 0, ¿no? Un vector es nulo. Uh-huh. Ahí tenemos
un capacitor, imagínense que el dibujo está hecho tal que, o sea, vamos a empezar a describir. Esta es la naranja marroncita, es la placa cargada positiva del capacitor, tiene una densidad de carga sigma positivo, y la placa celestita es la cargada negativa y tiene una menos sigma. Las niñitas, las cosas estas grises, representan los bornes del capacitor conectados a una batería para asegurar que tenga esta una carga positiva y la de la derecha una carga negativa. Dentro hay un material dieléctrico que lo dibujaron un poquito separado, pero podría llegar casi hasta el borde de las placas, porque es el material que rellena el capacitor. Acá, en lugar de poner inducidas, para nosotros son las cargas de polarización. Ahí tiene una P. Entonces, lo que sería marroncito claro representaría al material dieléctrico en el interior del capacitor, bien, y decimos que las fuentes del campo eléctrico engloban todo. Vamos a asumir que esto llega casi hasta la superficie, y las fuentes del campo del desplazamiento son las cargas libres, mientras que el campo de polarización está solamente dentro del dieléctrico. Si esto no llega hasta los extremos, el campo eléctrico lo tendríamos que considerar este E solo dentro del dieléctrico, porque acá habría otra expresión distinta. Ahora lo vamos a ver. Las fuentes de E van a ser las cargas libres, las cargas verdaderas, los sigmas, y también las cargas de polarización que están presentes en el dieléctrico. Las fuentes de P son las cargas de polarización, y las fuentes de D son solo las cargas libres. ¿Se entiende por qué corté un pedacito del campo eléctrico en el dibujo? ¿Sí? Si no hay espacio libre, y el dieléctrico llega prácticamente a los bordes de las placas metálicas, está en contacto con las placas metálicas, el campo eléctrico estaría dentro del dieléctrico y ocuparía todo el capacitor. Y ese dibujo de las flechas rojas de lado a lado estaría bien. Si hay un pequeño espacio libre entre el dieléctrico y las placas del capacitor, bueno, ahí, en ese pequeño espacio libre, no vamos a tener el mismo campo eléctrico que el que está dentro del dieléctrico. Por eso lo corté, digamos, para que no haya... O sea, el campo eléctrico el que vamos a trabajar, es el que está dentro del dieléctrico. P está dentro del dieléctrico, y D está en todo. Fíjense que D, P y E son perpendiculares a las placas del capacitor y a las superficies del dieléctrico polarizado. Una de las relaciones que tenemos es que D es epsilon por E. Yo acá les puse K, o sea, la constante dieléctrica, que es epsilon sobre epsilon 0, la permitividad relativa. Porque en muchos problemas lo que les van a dar es K, no les van a dar epsilon. En general, uno sabe K, y ese K, uno después lo trabaja y se acuerda que es epsilon sobre epsilon 0. Planteamos de que D es epsilon por E, pero yo tendría que poder calcular en función de K, supónganse, o en función de epsilon, cuánto vale D. Yo hago la integral de flujo de D, escalar diferencial de área, yo sé que me tiene que dar la carga libre. Pero tengo que reescribir esta integral de la misma forma que cuando hicimos Gauss. Pongo una superficie gaussiana, como este cilindro que está acá. Lo siguiente que tengo que pensar es que si D es epsilon, el epsilon que corresponda por E, y salgo fuera de las placas del capacitor, en esta región, acá tengo que asumir que D es nulo. ¿Estamos de acuerdo? Que D es nulo ahí donde lo dibujé. Si yo pongo que D es epsilon por E, afuera sería lo que nos preguntamos hoy, epsilon 0 por E. Pero fuera de las placas de un capacitor, nosotros tenemos claro que el capacitor concentra las líneas de campo en su interior, así que fuera, si el capacitor es un capacitor ideal, el campo eléctrico es nulo, con lo cual el campo de desplazamiento también lo va a hacer. Entonces fuera el campo de desplazamiento es nulo. Yo aplico esa idea a esta superficie gaussiana que elegí, yo tengo que, por un lado, esta integral se tiene que dividir en 3 integrales, una por cada tapa y una por la superficie curvada. En la tapa que está afuera y lo que está afuera, la integral de D escalar la tapita nos va a dar 0 simplemente porque D es 0. Luego, en la superficie curvada, o tienen una parte que es 0, o tienen una parte que es tangente a la superficie, o sea, perpendicular al diferencial de área, esta parte curvada nos deja de contribuir, no nos contribuye, nos da 0 por el producto escalar. Y nos queda solamente la tapa que está interna,
Entonces, en esa etapa interna, yo tendría que D escalar diferencial de área, son paralelos, así que me queda D por el módulo del diferencial de área. O sea, el módulo de D por el módulo diferencial de área. Y como D es uniforme a lo largo de toda la superficie, lo puedo sacar de la integral y me queda D por A. Pero esta integral solo presta atención a las cargas libres, así que me queda igualada a la carga libre. Entonces, fíjense en que si paso el A dividiendo, nos queda que el vector de desplazamiento es Q libre sobre A, que es la densidad de carga libre. Vamos a ponerle una L de libre a... Me estoy dando cuenta que el dibujo tenía menos en común con lo que yo, con mi notación, que se veían lindos los colores nada más. Lo que tenemos es un vector de desplazamiento cuyo módulo es la densidad de carga libre. Y por otro lado, lo terminé escribiendo vectorial porque elegí la dirección X como la dirección perpendicular a las placas del capacitor. Ya tengo el vector de desplazamiento. Si yo conozco K, puedo encontrar el campo eléctrico, porque D sobre epsilon me da E. Y si yo lo que conocía es la constante dieléctrica, en lugar de epsilon, lo que puedo hacer es reemplazar epsilon por epsilon 0K. Es decir, yo trabajé con el campo de desplazamiento de la misma forma que había trabajado con el campo eléctrico en su momento cuando no tenía dieléctricos dentro del material. Y encontré una expresión para el campo de desplazamiento y usando la constante dieléctrica también una expresión para el campo eléctrico. Fíjense que en el vacío K vale 1. Bien, así que el campo eléctrico, que lo vamos a usar bastante, la notación de poner el cerito para el vacío, para materiales no dieléctricos, que no tienen una constante dieléctrica mucho mayor a 1, el campo eléctrico en el vacío nos queda la carga libre sobre epsilon 0, ¿sí? Que era lo que habíamos obtenido cuando hicimos las cuentas de un capacitor sin dieléctrico. La polarización en el vacío nos da 0, eso ya lo sabemos, o nos da el vector nulo, y el campo de desplazamiento nos queda lo mismo, porque su fuente era la densidad de carga libre. Bien, así que el campo de desplazamiento vale lo mismo. Es decir, que si yo estuviese en esta región y esta reacción realmente fuera vacía y después entrara al dieléctrico, este campo de desplazamiento vale lo mismo en esta región que en esta. Pero fíjense que el campo eléctrico se redujo, cuando estamos en el medio dieléctrico, en un factor que es la constante dieléctrica. Lo dividimos por la constante dieléctrica, se nos dio más chico el campo eléctrico. Lo cual está en acuerdo con la idea de que tenemos una distribución de cargas de polarización que genera un campo opuesto. Si pensáramos en campo eléctrico en lugar de polarización, el campo total sería la suma del campo generado por las cargas de polarización y el externo, bien, el generado por las placas del capacitor. Como se oponen, se reduce. Obviamente el dieléctrico nunca va a llegar a reducir el campo eléctrico en su interior, anularlo, ¿sí? Lo va a poder reducir en una cierta cantidad. Bueno, ahí está escrito lo de la susceptibilidad. Está reemplazada la susceptibilidad despejada de la relación que teníamos. ¿Te acuerdan que la susceptibilidad era epsilon 0 K? No, espérate, K. Está despejada de la relación que teníamos en la cuenta anterior de acá. Bien. K menos 1 es la susceptibilidad. Entonces, al reemplazarla, nos queda escrita así. Acá hay una pregunta de por qué definimos a P, el campo de polarización, en la misma dirección que... Porque recuerden que el campo de polarización es el momento dipolar por unidad de volumen, y el momento dipolar se orienta en la dirección del campo eléctrico, en dirección y sentido del campo eléctrico. En un caso porque las moléculas lo acomodan sus momentos dipolares buscando la mínima energía, es decir, alineándose con el campo eléctrico y además apuntando en esa dirección. Y en el otro caso es porque el campo eléctrico genera ese reacomodamiento de cargas que genera un campo, un momento dipolar en las moléculas que no son polares o en los átomos.
Cualquiera de las dos opciones nos lleva a que los momentos dipolares, ya sean inducidos o existentes en las moléculas, terminan orientándose en la dirección del campo eléctrico. Y si la polarización es la suma de esos momentos dipolares, entonces no está apuntando en la dirección del campo eléctrico con el sentido del campo eléctrico. Bueno, acá que tenían las relaciones para el vacío, por si las queríamos recordar. Nosotros podemos pensar, ya que estamos hablando de capacitores, en la capacidad del capacitor ahora con un dieléctrico adentro. Entonces, vamos a la definición de capacidad que tuvimos en las clases anteriores y dijimos que era la carga que lográbamos almacenar en el capacitor dividida la diferencia de potencial en valor absoluto. Porque recuerden que la capacidad era algo que caracterizaba el arreglo de conductores con el material que tenía adentro, y no podía depender de cómo lo estuviéramos conectando, es decir, si lo conectábamos en una dirección o en otra de la fuente. Entonces, nos interesaba el módulo de la diferencia de potencial. Si yo la quiero calcular, entonces tengo que encontrar esa diferencia de potencial dentro del capacitor. Y lo que voy a suponer, en el caso más sencillo, es que el capacitor está lleno de dieléctrico. Entonces vamos a escribirlo para que no entre en duda, la suposición. Bien, que ese caso. Después vamos a ver mañana qué pasa si no lo llenamos completamente. Vamos a empezar ahora para pensar con esto. La lógica es la misma si no lo llenamos completamente, cómo hacer las cuentas. Tienen algunos pasitos más. Entonces, si lo llena completamente, yo tengo que calcular, para calcular la diferencia de potencial, la integral del campo eléctrico escalar diferencial de L. Vamos a suponer que esto empieza, que el 0 está acá, en la placa positiva, y que están separadas una distancia D, así que la D está acá. Imagínense que logré escribir una D, porque si intento, vamos a ver si remarco un poco. No, miren esto, ahí está. Bien, entonces tengo que calcular esto. Para esto necesito utilizar el campo que está dentro del dieléctrico, porque el dieléctrico llena toda esta región. Entonces, si llena todo, tengo una sola integral que va de 0 a D. Si no lo llenara, tendría que considerar los pedacitos que no están llenos con otra expresión de campo, que sería la que correspondería al vacío, por ejemplo. Entonces, como acá supongo que lo llena completamente, pongo la expresión del campo eléctrico que llena toda la región. Entonces, pongo el campo eléctrico en el dieléctrico. Entonces, eso era el campo eléctrico que tendríamos en el vacío dividido acá. Eso lo obtuvimos hace un ratito. Y está en la dirección del eje X. Escalar diferencial de L, hacemos el producto escalar y realizamos la integral. Esto es trivial, sale de una. Luego tomamos el valor absoluto de esa expresión y nos damos cuenta que la densidad de carga libre la podemos pensar como la carga libre que tiene el capacitor dividido el área. Reemplacé sigma por Q libre sobre A, donde A es el área de la placa que estoy considerando. Entonces voy y reemplazo la diferencia de potencial, se me simplifican las cargas libres y me queda esta pensada. Lo que estoy reemplazando es esto acá abajo y simplificando las cargas libres. Entonces, si miran, la capacidad me queda en función de epsilon 0 por K, que es epsilon, si esto sería epsilon acá, o sea, el material que llena al capacitor, el área de las placas y la distancia entre placas. Si volvemos a cumplir esta idea de que la capacidad es una propiedad del arreglo de conductores solo dependiente de la geometría de esos conductores y del material que está rellenándolo. Pero después, si separamos, epsilon 0 A sobre D es justamente la capacidad de un capacitor sin dieléctrico adentro. Así que la capacidad de este capacitor, si está completamente lleno de un dieléctrico, es la capacidad del capacitor vacío por la constante dieléctrica. Y esto lo van a poder probar si está completamente lleno el capacitor, para lo que hicimos para el capacitor plano, pero lo podríamos hacer para un capacitor esférico, para un capacitor cilíndrico, lo podemos volver a probar. Es decir, que la capacidad nos aumenta en un factor K. ¿Qué beneficios tiene la incorporación del dieléctrico? Bueno, uno es este que acabamos de ver, aumenta la capacidad, o sea que yo puedo almacenar más cargas para una misma diferencia de potencial. ¿Por qué me importa meter más cargas y
me importa, ¿por qué me vendría bien aumentar la capacidad? Porque recuerden que la diferencia de potencial que hay en el interior de un capacitor está relacionada directamente con el campo, porque ese por D, o sea, el valor de la diferencia de potencial dividida la distancia entre las placas, en este capacitor en particular, nos da el módulo de campo eléctrico. Y el campo eléctrico, si yo tengo una diferencia de potencial alta, voy a tener un campo eléctrico alto. Un campo eléctrico muy alto puede producir lo que habíamos hablado el otro día, la ruptura dieléctrica, el momento en el que el material que yo tengo dentro, porque nunca voy a tener un capacitor en vacío, porque si no se nos van a pegar las placas. Lo que vamos a tener en general, se nos va a complicar, digamos, un capacitor que tenga vacío dentro. Lo que vamos a tener en general es un capacitor con algo adentro, al menos aire, por ejemplo. Entonces, o un material. La ruptura dieléctrica es el campo eléctrico para el cual el material entre las placas del capacitor, o el material dieléctrico que yo tengo, comienza a conducir, se ioniza y conduce. Entonces, si yo tengo una diferencia de potencial muy alta entre las placas del capacitor, puedo producir la ruptura dieléctrica del material en su interior y estropear el capacitor. Bien. Entonces, la presencia de un dieléctrico con una constante K más grande nos asegura que con una diferencia de potencial un poco más pequeña yo logre meter más carga. Bien. Porque a mí lo que me interesa es almacenar cargas, eso es lo que me va a interesar en este material, en este capacitor. La otra cosa es que le otorga rigidez, eso se los había contado cuando les expliqué los distintos capacitores, les dije, bueno, el esférico no es que la bolita está flotando libre dentro del cascarón, o el cilíndrico, que el cilindro del medio se queda quieto por sí mismo dentro del cascarón cilíndrico, sino que generalmente uno lo rellena para que queden con esa disposición. Entonces queda rígido. Si nosotros lo queremos aplastar, tenemos ese material para que no lo podamos aplastar y para que no lo destruyamos. No distribuyamos la distribución de conductores que me asegura una capacidad que yo le quiero dar a mi capacitor cuando lo construyo. Y lo que nos queda es cómo determinar la carga de polarización. Bien, entonces ahí, fíjense en que nos vamos a basar nuevamente en la ley de Gauss, pero ahora aplicada al campo de polarización. Fíjense en que ya encontramos D en función de las cargas libres. Después logramos obtener E en función de las cargas libres y la constante dieléctrica del material. O sea, esquivamos calcular las cargas de polarización. Ahora, si yo quisiera saber las cargas de polarización, ¿cómo las calculo? Bueno, voy a la ley de Gauss del campo de polarización y me fijo de vuelta la lógica. Sobre la tapa que acomodo sobre el metal, no tengo polarización, o la puedo, está bien, recuerden que estábamos suponiendo que este material cubría todo el dieléctrico. Sobre la superficie curvada, el campo de polarización es tangente, así que no tengo flujo. Así que el único flujo que me queda del campo de polarización está sobre la superficie que está dentro del dieléctrico, la plana dentro del dieléctrico. Así que P va a ser paralelo al diferencial de área de esta superficie de la plana, de este diferencial de área. P va a ser paralelo a ese diferencial de área, así que el producto escalar de P, escalar diferencial de área, nos da la integral de P por dA. O sea, acá está, la integral en la superficie cerrada se convirtió en 3 integrales que yo no escribí, 2 de las cuales, la de la otra tapa y la de la curvada, nos dan 0, una porque no hay campo de polarización, la otra porque el campo sería, si esto llena todo el material, ese campo de polarización es tangente, y nos queda solo la de la tapa interior al dieléctrico. P va a ser uniforme sobre esa tapa, sale de la integral, nos queda P por A, y eso es menos la carga de polarización. Con lo cual, bueno, acá cambié la notación, imagínense que esta es muy chiquita. Entonces, esta es menos la carga, o sea, de acá podemos despejar una relación entre la carga de polarización. Esto nos va a dar la densidad de carga de polarización. Y acá tenemos que acordarnos cómo podíamos relacionar P, que creo que no sé, me acuerdo si la dejamos escrito en la anterior. Bueno, sí, acá ya lo habíamos calculado en esta. Así que P lo teníamos, ¿se acuerdan? Conociendo E,
Primero sacamos D, después sacamos C, después sacamos P. Una vez que tenemos P, con todas estas cuentas, podemos venir y relacionar ese módulo de P que ya lo tenemos calculado con la carga de polarización, con la densidad de carga de polarización o con la carga de polarización total que tenemos entre las placas. Hay una cosa más para ver que la vamos a usar mañana, así que la vamos a hacer ahora. Condiciones de frontera quiere decir, si yo tengo dos materiales dieléctricos, uno caracterizado por una permitividad epsilon 1 y uno con una permitividad epsilon 2, esto epsilon 1 podría ser epsilon 0 también, o sea, yo tengo dos materiales con permitividades distintas o constantes dieléctricas distintas, K1 y K2, ¿bien? Cuando yo llego a la superficie de ese material, por ejemplo, me puedo encontrar con que el campo eléctrico de un lado y del otro de esa superficie tienen que valer distintos, porque estoy en distintos medios. Entonces yo ahí tengo un dibujito del campo eléctrico dentro y fuera de la región, en un lado apuntando hacia adentro, en otro lado saliendo. Acá yo estoy pensando en que pueden tener cualquier dirección arbitraria porque, no sé, los generé de alguna forma y vienen así. Y se encuentran de repente el campo, por ejemplo, de desplazamiento con una interfaz, una región en la que pasa un nuevo medio. ¿Qué le pasa al campo de desplazamiento cuando atraviesa ese medio? Entonces lo que vamos a hacer es ir a la integral de Gauss, y lo que se hace es poner una superficie gaussiana de modo que las tapas, una de las tapas de esa superficie quede en uno de los medios y la otra tapa quede en el otro. Y la hacemos muy chatita. ¿Por qué lo hacemos chatita? Porque en realidad nosotros queremos saber cómo se comporta el campo cuando cambia de un medio a otro. Nosotros queremos estar muy cerca de la interfaz entre los dos medios. Entonces, hacemos esta superficie gaussiana y vamos a aplicar Gauss a esta región. Y esto lo hacemos muy chatito para que no nos importe qué pasa con la parte curvada, solo nos importan las tapas. O sea, no hay contribución de la parte curvada porque la hice muy chiquita. Me pegué mucho a la superficie. Obviamente no la puedo dibujar así porque si no ustedes no van a ver nada, digamos, pero asuman eso. Entonces, al despreciar la contribución de la parte curvada, porque es muy chatita, me quedan dos integrales. La que tiene que ver con el campo 1 y el diferencial de área 1, que sería, si me va el mouse al lugar, este sería el diferencial de área 1, y la que está por debajo, que está relacionada con un diferencial de área 2 saliente. ¿Bien? Entonces, esas serían las dos contribuciones. Nos podemos preguntar, ¿por qué 0? ¿Por qué piensan que puse esa integral, que la dividí en 3 y me quedé con 2, me quedé solo con las tapas, que era igual a la carga libre, acabo de ponerle igual a 0? ¿Qué estoy suponiendo ahí? Podría ser, pero en principio, que todo lo que entra salga por la otra, ¿qué significaría en principio? Para el campo de desplazamiento. Flujo neto 0, sí. Vamos bien. Y entonces, van bien, o sea, la ley de Gauss la están entendiendo. Se la podemos, lo que pasa es que ahora la abrimos el juego y se la aplicamos a otros vectores. ¿Nadie, ningún valiente más? Capaz, si miran la primera ecuación, claro, van a entender a lo que va. ¿Qué es lo que sería 0 ahí? Fíjense que esta expresión que yo tengo acá, la carga libre, claro. O sea, esta expresión que yo tengo acá pasó a ser esta porque se dividió en las dos tapas y la superficie curvada y desprecié la superficie curvada, me quedé con las tapas. Bien. Ahora, la carga libre es 0. ¿Y por qué digo que la carga libre es 0? No es nulo el espesor, lo supongo muy chiquitito, como para que su contribución a la integral sea despreciable frente a la contribución de las tapas. Claro, o sea, estamos entre dos dieléctricos. Entre los dos dieléctricos no tendríamos carga de conducción, carga libre.
¿sí? Por eso suponemos que esa integral nos da 0. El flujo total nos da 0. No hay líneas de carga libre contribuyendo a la integral porque no tenemos, porque estamos entre dos dieléctricos. Bien, seguimos un poquito más. Fíjense que acá lo que hice fue resolver los productos escalares. Entonces, en un caso me quedó D1, diferencial de área 1, que la pasé a llamar diferencial de A, por el coseno que forman, del ángulo que forman el campo y el diferencial de área. Y acá le estoy poniendo un signo menos porque como estoy tomando este coseno, tengo que considerar que están apuntando en direcciones contrarias. Bien, para tomar el ángulo más chiquito. Por eso lo meto el signo menos. Y después tengo lo mismo para el diferencial de área 2, que va a ser el módulo del diferencial 2, por el diferencial de área, por el coseno del ángulo que forman. Y este ya es el ángulo pequeño, así que no hay ningún signo menos. Bueno, y ahora, fíjense que D1 coseno de tita 1 es la componente normal a la superficie del campo de desplazamiento. Y D2 coseno de tita 2 es la componente normal del campo de desplazamiento sobre la superficie 2, o sea, del otro lado de la interfase. Entonces eso nos tiene que dar 0. Esa integral la podemos poner como la integral que no se las escribí, como la integral de D2n menos D1 igualado, el diferencial de área igualado a 0, con lo cual el integrando es 0, y lo que decimos es que se conserva la componente normal del campo de desplazamiento. Esto tal vez tendría que haberles escrito un pasito más, para ayudarlos a no perderse. Que es inscribir acá la integral de 2n de 1n. Decir que la componente normal del campo de desplazamiento se conserva es decir simplemente que la componente normal del campo de desplazamiento de un lado y otro de la interfase tiene el mismo módulo. Y esto nos puede ayudar para resolver algún problema, porque si logro encontrar el vector de desplazamiento, puedo sacar cuál es su componente normal y puedo saber cómo sería la componente normal del otro lado. Esto nos puede servir, nos va a servir mañana para calcular, por ejemplo, la capacidad de un capacitor que está dividido, que tiene dos dieléctricos adentro que ocupan, por ejemplo, la mitad de la región o un pedazo. Sí, ahora tenemos que hacer la misma lógica, pero con el campo de polarización. Así que el dibujito es el mismo, pero ahora las flechas representan al campo de polarización en uno y otro lado de la interfase. Volvemos a plantear la ley de Gauss, pero en este caso para el campo de polarización, o sea, con el menos en la carga de polarización. Volvemos a suponer que esto es chatito, no 0, pero sí chatito, para que solo incluya la carga que está en superficie. Acá no vamos a poner que esto es igual a 0. ¿Por qué no voy a poner que esto es igual a 0? Porque sí hay cargas de polarización. Bien. Ahora bien, hay una cosa, ahí vi un comentario. Tengan en cuenta que lo que yo dije en la condición de frontera en el anterior, no es que el módulo del campo de desplazamiento se conserva, sino que solo la componente normal. O sea, en el caso de que el campo eléctrico entre con un cierto ángulo en la interfase, solo podemos asegurar la conservación del campo de desplazamiento componente normal. Para el campo de polarización, como dicen las chicas, ahí hay carga de polarización. La carga de polarización es aportada por los dos dieléctricos, ténganlo en cuenta, es decir, el dieléctrico que está arriba aportará una densidad de carga de polarización positiva, por la dirección que está apuntando el vector de polarización, mientras que el dieléctrico que está abajo, el naranja, va a presentar una densidad de carga negativa porque yo lo asocio a la dirección en la que está apuntando el vector de polarización, ¿sí? O sea, pero al final en la interfase, como los dieléctricos tienen distinta permitividad o distinto constante dieléctrica, no voy a tener la misma cantidad de cargas de polarización positivas presentadas por el dieléctrico 1 en relación a las negativas propuestas por el dieléctrico 2. Así que eso nos va a terminar dando una densidad de carga de polarización. Pero tengan en cuenta que en este caso los dos dieléctricos están aportando a esa superficie. De vuelta, suponemos despreciable el espesor, nos quedamos con las tapas, y de vuelta pensamos en los dos diferenciales de área que teníamos recién, el de área 1 apuntando
hacia arriba y el de área 2 apuntando hacia abajo, podemos poner el producto escalar como P1 coseno de tita 1 diferencial de área, donde hemos prestado atención a que vamos a agarrar el tita 1, no el ángulo total que tendríamos que formar, con lo cual le tenemos que poner un signo menos, porque están apuntando en sentidos opuestos. Y tomamos el diferencial de P2, apuntan, la componente normal apunta en la misma dirección que el diferencial de área, así que nos queda P2 coseno de tita 2 diferencial de área. Y acá prestamos atención que P1 coseno de tita 1 es la componente normal de P1 y P2 coseno de tita 2 la componente normal de P2. Entonces ahora lo que vimos en función de las componentes normales. Como seguro hice corte y pegue de las expresiones anteriores, no está la unión de estas dos. Entonces esto nos quedaría la integral de P1 componente normal menos P2n diferencial de área igual a menos carga de polarización. Así que de acá podemos asumir que son uniformes si los saco, y bueno, acá nos quedó un poquito más para este lado, perdón. Si esto lo asumimos uniforme, no va a depender de la posición sobre el diferencial de área, sale de la integral y nos quedaría. Y de ahí llegan a la expresión que tienen abajo. Acá obviamente la componente normal del vector de polarización no se conserva porque hay una densidad de cargas de polarización en la interfase de los dos dieléctricos, porque esos dieléctricos no se van a polarizar de la misma forma, entonces voy a tener distintas densidades de carga. Entonces signo menos está relacionado nuevamente con la ley de Gauss, con la idea de cómo definimos el campo de polarización. Es decir, que si P2n menos P1n nos da positivo, quiere decir que tengo mayor cantidad de cargas de polarización negativas aportadas por el dieléctrico 2 que las positivas aportadas por el dieléctrico 1. Bueno, ¿se entiende? O sea, si tenemos la interfaz entre dos dieléctricos, como no se van a polarizar de la misma forma los dos, deberíamos esperar ahí una acumulación de cargas de polarización que va a depender de cómo se polaricen esos dos dieléctricos, o sea, de las componentes normales de los campos de polarización. Bien, si yo asumo que P2n, la componente normal del vector de polarización en el segundo medio es mayor que la del primero, entonces voy a asumir que el segundo medio aporta una mayor cantidad de cargas de polarización negativas en relación a las cargas de polarización positivas que aporta el primer medio. Y quién aporta el signo de qué está relacionado con cómo yo dibujo el vector polarización ahí. ¿Bien? Bueno, y ahora tenemos que ir al más difícil, porque fíjense en que me hice la vida y empecé por el campo de desplazamiento, que tiene las cargas libres que eran 0, después de polarización, que tiene solo las cargas de polarización. Bueno, ahora vamos por el campo eléctrico, que tendríamos que considerar si tienen las cargas libres y las de polarización. Entonces, la integral de flujo del campo eléctrico ahora incluye todas las cargas posibles, las libres y las de polarización. De vuelta volvemos a considerar despreciable el espesor del cilindro para no considerar la superficie curvada, y acá igualo a la carga de polarización sobre epsilon 0. ¿Por qué? Porque como dijimos en el primer caso, cuando vimos el vector de desplazamiento, la carga libre en la interfaz entre dos dieléctricos es 0. Guarda, si por algún motivo extraño hay algo ahí que permite conducción o permite la existencia de cargas libres, la historia es distinta. Pero en estas condiciones normales, si uno pone en contacto un pedazo de vidrio flotando sobre agua, un pedazo de vidrio con un nodo de acrílico, no van a tener cargas libres en la superficie entre esos dos. Hacemos el mismo procedimiento, bien, considerando los dos diferenciales de área, lo mismo exactamente que hicimos con los otros dos vectores. Seguimos, identificamos las componentes normales del campo eléctrico como E1n, que es E1 por el coseno de tita 1, y E2n como E2 coseno de tita 2, y volvemos a hacer lo mismo que hicimos antes, que es escribir esto como E2n menos E1n, diferencial de área, igualado a la carga de polarización sobre epsilon 0. Y fíjense en que nos queda que la componente normal del campo eléctrico no se conserva, sino que cambia en un valor de la densidad de carga de polarización en la superficie sobre epsilon 0. ¿Les recuerda algo esta expresión? La habíamos visto antes que la componente normal del campo eléctrico cambiaba al pasar de una a otra región en una densidad superficial de carga sobre epsilon 0.
El campo, al atravesar un plano de sigma sobre 2 epsilon 0 apuntando, supónganse, en una dirección, a sigma sobre 2 epsilon 0 apuntando en la dirección contraria. Si tomamos el delta de campo, o sea, las dos componentes, la diferencia nos va a terminar sigma sobre epsilon 0. Y los había pasado también en la superficie de una esfera, cuando conductora, cuando se nos ponía todo en la superficie, y yo les había dicho varias veces que cada vez que atravesemos una superficie con una densidad superficial de carga, el campo eléctrico es discontinuo. Ahora lo estoy generalizando a la idea de que cuando atraviese una superficie con una densidad superficial de carga, la componente normal del campo eléctrico es discontinua, y en esas cargas estoy poniendo las cargas de polarización, estoy incluyendo esa idea. Si lo aplico a un metal, van a ver, si vuelven para atrás a los problemas y se lo meten a las esferas conductoras, al plano, van a ver que da lo mismo. Pero ahí aparecería la carga libre que está en esas superficies conductoras. Ahora me aparece la de polarización, que es la carga que aparece en las dos interfaces. Y podemos hacer un análisis semejante para saber si nos quedó, por ejemplo, un exceso de cargas positivas o un exceso de cargas negativas, quién va a ser el módulo de mayor, cuál de los dos campos va a tener mayor módulo. Vamos, pero con esto campo eléctrico no queda todo ahí, porque para el campo eléctrico podemos avanzar un poco más, que no se puede hacer con el de polarización ni el de desplazamiento en forma general, pero con el campo eléctrico lo podemos hacer, porque en condiciones electrostáticas, la integral de circulación del campo eléctrico nos tiene que dar 0. Para el campo eléctrico tenemos seguro que en condiciones electrostáticas su circulación da 0. Entonces, las líneas punteaditas que estoy poniendo acá es una integral, es una curva sobre la que voy a circular el campo. ¿Bien? Entonces, si yo considero eso, recuerden que podemos hacer circular el campo pensando en la definición que van a ver, que siempre ustedes la circulen, asegurando que la superficie les quede siempre a la izquierda cuando se desplazan por la curva. Esa sería la circulación. Igual como esto está igual a 0, si lo hacen en la otra dirección no les va a cambiar el resultado, pero bueno, vamos tratando de recordar convenciones que nos van a servir más adelante. Y lo que voy a considerar acá es que los lados laterales son chiquitos, que casi no van a contribuir porque lo aplasté mucho. Bien, porque yo quiero, vuelvo a repetir, saber qué pasa con los campos cuando atravieso la superficie. Entonces, estar muy cerca de un lado y estar muy cerca del otro. Entonces, las contribuciones que van a importar en la circulación son las contribuciones paralelas. Entonces, haciendo eso, esta integral que se tendría que haber dividido en 4 tramos, me queda solo la integral en las curvas. Entonces, fíjense que en las líneas paralelas a la interfase. Entonces, tengo la integral, L escalar, el diferencial de L1, que sería en esta dirección, y el diferencial de L2, que va en la otra dirección, bien abajo. Lo que vemos es que el diferencial de L1, escalar el campo eléctrico 1, nos da E1 seno de tita 1 de L1, donde de vuelta, como no tomamos el menor ángulo, tomamos el tita 1 como ángulo de referencia, nos aparece un signo negativo porque están apuntando en direcciones opuestas. Está bien, la componente tangente del campo eléctrico apunta opuesta al diferencial del E1. Lo mismo pasa con E2. Pero en este caso apuntan el diferencial del E2 y la componente tangente en la misma dirección, por eso nos queda un signo positivo. Sería esta generación. Así que ahora lo traduzco a componentes tangentes, de L lo supongo igual para las dos, de acá puedo hacer el mismo juego que estuve haciendo con las integrales de flujo, pero ahora las hago sobre una integral de línea. Entonces nos queda que la integral de E2 tangente, componente tangente, menos E1 tangente, diferencial de L, nos tiene que dar igual a 0, y de ahí sacamos la relación de que las componentes la diferencia de las componentes tangentes no tienen que dar 0. O sea que se conserva la componente tangente. Entonces, estas relaciones, que son condiciones en las fronteras entre medios dieléctricos, son las que me pueden ayudar a resolver problemas donde
yo estoy cambiando de una región a otra. Las vamos a usar mañana para hacer algunos ejemplos con capacitores que no están completamente llenos, que les ponemos distintos dieléctricos, pero también las vamos a volver a usar cuando pasemos magnetotática, cuando lleguemos a las ecuaciones de Maxwell, las vamos a necesitar estas condiciones. Sé que tal vez, para los que no vieron análisis 2, les moleste un poco tanto hacer tanta integral de circulación. Espero que habérselo simplificado lo suficiente como para que me pudieran seguir.